claro, hay que empezar irremediablemente hablando de Italia. No porque Italia sea la creadora de la leyenda negra, como en algunos libros puede leerse, sino simplemente pues porque el primer fenómeno de manifestación imperiófoba se produce en Italia, pues porque la expansión primera es hacia Italia. Si se hubiera producido la expansión hacia otro territorio, habría nacido ahí. Es decir, en Ujú. Italia aparecen ya las características o los tópicos que luego una y otra vez vamos a encontrar repetidos hasta la saciedad en otros territorios. La leyenda negra empieza antes, empieza en Italia, y empieza en Italia simplemente pues porque la expansión primera de España se produce en Aragón, o sea, y va hacia el Mediterráneo, ¿no? Y comienza ya en el siglo XV. El primer asunto estrella que ha tenido una vigencia larguísima y ha vivido hasta ahora, es el vínculo de España con la sangre semita. Es decir, son los humanistas italianos los primeros que comienzan a denigrar España, achacándole a la sangre española y a la religiosidad española su impureza. Es decir, los españoles, digamos, están contaminados de semitismo y por esa razón su raza no es pura. Nosotros, digamos, somos italianos, descendientes directos de los romanos, nuestra sangre, digamos, es más noble, la de esta gente no lo es. Se mezclaron con los moros, se han mezclado con los judíos. Y además esto les ha estropeado también la religión. O sea que no son buenos cristianos en realidad, porque como están contaminados de semitismo, Marrani era un sinónimo de español en el siglo XVI, ¿no? En Italia. Algo que ya los romanos habían padecido, es decir, también los romanos habían sido denigrados eternamente porque eran hijos de ladrones y tenían la fundación de su ciudad estaba vinculada a un grupo de bandidos como Rómulo y Remo, y desde el comienzo nunca aparece, digamos, en la fundación de Roma esas historias maravillosas ligadas a dioses, etcétera, etcétera. O sea, los romanos ya de arranque tienen un linaje cutre, malo, y los españoles también. En este caso, la sangre impura, digamos, la sangre que hay que rechazar y que debe avergonzar, no viene, como en el caso de Roma, de ser descendientes de ladrones y bandidos, etcétera, sino en el caso español de la mezcla con los judíos. Es decir, el adjetivo marrani se transformó en Italia, lo era en 1550, era un sinónimo de español. Se decía indistintamente, marranos y españoles. Eran lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el alentar el prejuicio racista es como muy básico y funciona siempre muy bien. Y en este caso había que buscarle a los españoles algo en la sangre que estuviera mal. Y claro, el antisemitismo existía en el mundo desde hacía siglos, ¿no? Y venía tan a huevo, con perdón de la expresión, la cantidad de judíos que en España había habido siempre y el hecho de que los judíos habían estado muy bien integrados y habían ocupado cargos importantes, etcétera, etcétera. Entonces era muy fácil igualar España a marranos, o a los españoles como los marranos, más luego, claro está, luego estaba la sangre africana que había llegado con los musulmanes, la cantidad de tiempo que los musulmanes habían permanecido en la península, vamos, es que hasta 1492, es que estaba allí. La mayor parte de los contemporáneos en Italia recordaba perfectamente cómo se había celebrado el fin del último reino musulmán en la península ibérica. Luego esa sangre estaba ahí tan a mano, como no recurrir a ella para, para Una denigrar, carga, ¿no? una carga genética defectuosa, ¿no? Ya de Sí, sí, fábrica. sí, los españoles ya iban con la carga genética muy defectuosa. Los italianos utilizan, digamos, dos, eh, eh, dos afrentas vinculadas a la sangre. Una es la del componente judío y árabe, o musulmán, africano, y otra, claro, que esta ha sido muy poco estudiada. Yo creo que nadie la ha estudiado en realidad, que era otra de las grandes lamentaciones de los humanistas con respecto a los españoles, y es que, claro, para el humanismo italiano, que consistió sobre todo en una exaltación constante del pasado romano, ¿no? De nosotros somos en realidad los herederos de ese imperio romano y todos los demás pueblos nos deben pleitesía o nos deben gratitud, esa era la actitud constante del humanismo, pues los españoles eh, y eran godos para ellos, es decir,
consideraron que los españoles habían, digamos, pervertido la noble sangre romana que había llegado a la península ibérica, mezclándose no solamente con los moros y no solamente con los judíos, sino que además se habían mezclado con los pueblos germánicos que llegaron en la latinidad tardía, ¿no? Y claro, esto desconcertaba enormemente a los propios españoles, que no entendían de dónde venía la pena y tampoco se preocupaban mucho por ello. La pura verdad que los españoles se tomaron siempre a guasa de una manera increíble, Lope de Vega y compañía, el hecho de que los italianos dijeran que eran bárbaros y eran godos y eran medievales. ¿Que por qué lo decían? Pues evidentemente porque para el humanista italiano el insulto más grave que se podía en aquel momento achacar era: tú eres un medieval, tú eres un bárbaro godo, y nosotros somos humanistas y somos los herederos del Imperio Romano y los que hemos comprendido, los que sabemos escribir latín como Dios manda, que vosotros no sabéis, ¿no? O sea, la idea de que España es un país anclado en la Edad Media y que de esa Edad Media no sale ni saldrá ni a tiros, esa es una idea del humanismo italiano que atraviesa limpiamente el Renacimiento, que atraviesa el siglo XVIII, que llega el romanticismo y nos encontraremos España llena de románticos que buscan la Edad Media desesperadamente. Fíjate hasta qué punto esas imágenes arquetípicas han pasado a formar parte de la cultura europea de una manera tan sólida que ha sido imposible desterrarlas, pero absolutamente imposible. Y siguen teniendo vigencia, es decir, o sea, tú sigues viendo a los turistas que vienen a España con esas imágenes preconcebidas que probablemente no sabrían decir de dónde proceden, pero que están absolutamente arraigadas, y con ellas viene una idea que se arrastra también a lo largo del tiempo, que es: España es un país atrasado. Incluso cuando España era un país infinitamente más que había progresado mucho más en cuanto a sus mecanismos de administración, sistemas de comunicación, etc., los italianos seguían repitiendo una y otra vez hasta morir que los españoles eran medievales y atrasados, etcétera, etcétera. En aquel momento, lo que eso podía perjudicar a los españoles de la época era muy limitado, ¿no? En realidad, perjudicarles les perjudicaba. Bueno, Lope de Vega se lo toma directamente a chifla. Y la mayor parte de los españoles que fueron a Italia, pues admiraron Italia, se integraron allí, Cervantes, en fin, Pedro de Toledo, y todos conocían esos prejuicios de los humanistas y lo que decían en sus libros, pero no se sintieron mayormente afectados por ello. Aceptaron de Italia lo que de Italia venía con mucho gusto y hasta con orgullo, y no consideraron nunca que les pudiera perjudicar. Es como una especie de: que van a, pues ya está, son 4 cosillas que dicen y ya está. Porque en aquel momento eran 4 cosillas que dicen y ya está. Y bueno, pues después de digamos, del primer arranque de los españoles con su sangre contaminada, de los españoles como impíos, es decir, o el siguiente pecado era que los españoles son malos cristianos. Y como lo habían sido los romanos en su momento también, ¿vale? Habían sido grandemente acusados de ser un pueblo impío. Los españoles también lo fueron. Entonces, por ejemplo, se decía que la Inquisición española era la más potente, pues porque era necesaria para una nación que estaba tan contaminada de semitismo y tan contaminada de arabismo, que su cristianismo era cuanto menos sospechoso. Esa era la otra. Lo que no se produjo nunca en Italia fue la creación de eso, que ya luego lo vamos a ver desarrollado casi profesionalmente, que es lo que yo he llamado el taller de propaganda. Es decir, en Italia eso no existió. Eso lo vamos a ver en el periodo siguiente, cuando aparece Martín Lutero en Alemania, y entonces sí asistimos ya a una rebelión organizada y eficaz por parte de élites locales muy consolidadas. En el caso primero, los príncipes alemanes que se adhieren al protestantismo como una forma de oposición.